Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. En primer lugar, pues muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros. Gracias por estar presentes. Hay muchas personas que son nuevas, otras personas que ya las conocemos. Muchas gracias y bienvenidos a esta plática el día de hoy. Yo soy María Teresa Gutiérrez Rosano, la directora de Árbol de la Vida, esta institución que algunos de ustedes quizás ya conozcan. Nosotros somos un centro de desarrollo integral donde nos dedicamos a dignificar al ser humano a través de todas nuestras actividades. Todos los jueves tenemos nuestras pláticas por línea para con temas interesantes para todos ustedes. El día de hoy corresponde a nuestra tanatóloga Karina Mejía darnos esta plática tan interesante que creo que a todos nos puede ayudar y aportar mucho cuando hemos tenido alguna situación en la que nuestros niños, no solo por pérdidas de algún ser humano, sino por diferentes pérdidas, pues lo han sufrido, ¿no? Entonces, este duelo que ellos viven, pues Karina nos va a hacer el favor de ayudarnos para que conozcamos un poquito más de él. Les presento entonces a Karina Mejía, que va a estar a cargo de esta plática. Bienvenidos. Muchas gracias, Tere. Vamos a iniciar. Ok. Les voy a leer este texto extraído de un cuento que al finalizar envié a Árbol para poderle compartir a todos ustedes este cuento que nos puede apoyar mucho en este trabajo de duelo. Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó. Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo habría hecho? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste. Por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente. Nunca sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida, de los resfriados y el resto de cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando también. Bueno, pues con este texto hermoso del pato y la muerte que siempre les sugiero a mis pacientes como parte de integrar este proceso al que todos vamos a estar en algún momento de nuestra vida atravesando un duelo por la muerte de alguien. La muerte es universal, a todos nos llega y a todos nos pasa. Bienvenidos. Bueno, pues como en toda plática del duelo, es importante que conozcamos diferentes aspectos del duelo. El duelo no es una enfermedad que haya que evitar o de la que haya que curarse. Como yo les decía al inicio, la muerte es universal, pues nos pasa a todos. Ante una pérdida significativa e importante, de todas maneras hacemos duelo, como respuesta completamente natural a la pérdida. Ojalá hubiera un medicamento que pudiéramos tener a la mano, como tanto es el avance en las farmacéuticas, ¿no? Que están a la vanguardia, pero pues desafortunadamente no podemos tener un antídoto para evitar el duelo. El duelo tiene diferentes manifestaciones, así como cada persona es única e inigualable, incluso los gemelos, tienen manifestaciones completamente diferentes en cada persona y en cada parte del continente. No tiene una duración definida. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante, porque produce una serie de cambios significativos desde el día 1 que fallece nuestro ser querido. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos a esta persona en la que menciona, cuando fallece un ser querido en nuestra vida, cambia en 180 grados, dice esta imagen. Aparece un cúmulo de cambios y nuevos sentimientos. Desánimo, tristeza, confusión, rabia, sentimos ansiedad, nos sentimos culpables.
dolores físicos, cambios en nuestro apetito, no podemos dormir incluso los primeros días y a meses después se nos dificulta podernos volver a concentrar o poder dormir. También pues tenemos desánimo. ¿Quién va a estar animado después de una pérdida tan significativa? La experiencia del duelo podemos verla como un túnel, ¿sí? Solo hay un modo para salir de él. ¿Y cuál es? Atravesando. Sí, nos podemos quedar y nos podemos decir, bueno, pues aquí me quedo y no lo quiero pasar y no lo voy a pasar. Bueno, podemos hacer eso o aceptando la oscuridad para acercarse gradualmente a la luz. Regularmente siempre en las sesiones ocupo esta frase que les digo, a su ritmo, a su tiempo y a su espacio. Y sobre todo con sus recursos. Y una paciente de pronto agregaba, y con mis recuerdos, claro, por supuesto. El que no entra en el túnel, el que se vuelve atrás, el que se queda, elude el itinerario necesario para reentrar en la vida, pospone y prolonga el dolor. En la elaboración del duelo, la palabra clave es proceso. No progreso, mejoría, porque ojalá, de verdad, ¿qué más quisiéramos? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esta parte, tener una receta y decir, en 7 días se toma el antibiótico y en 7 días tiene que disminuir pues la sintomatología. Pero por eso hablamos de un proceso, no un progreso o una mejoría, porque a veces llegan en sesión y nos dicen nuestros dolientes, pareciera ser que recaí. ¿Recaíste? Pues no estamos hablando de una adicción. Estamos hablando de que esto es poco a poco. Trato de poner en sesión siempre esta analogía de una cirugía. Cuando nos hacen una cirugía, pues regularmente nos ponen anestesia para evitar el dolor pues que conlleva una cirugía. Y en ocasiones esta anestesia nos dura cierto tiempo. Hay veces que pues en apariencia no, ni nos hace, dirían mis pacientes en el hospital, no me hizo la anestesia y yo sentí el dolor tan fuerte. Bueno, entonces hablamos de todas esas heridas que son profundas y que nos duelen. El proceso de duelo va a consistir en ir afrontando y elaborando una serie de tareas, y ahorita les voy a decir, no es en la escuela, aunque el tema sea de niños, pero que se van a ir describiendo y concretando y van a poner nombre a las distintas facetas que supone la readaptación a este mundo, a este nuevo mundo tras el fallecimiento de quien estaba en nuestra vida. Pues bueno, aquí cuando perdemos a un ser querido, cuando muere un ser querido, nos encontramos desorientados, por eso les puse este mapa, no sabemos ni dónde, ni por dónde comenzar. Y bueno, yo les propongo estos autores que seguramente, pues googleando mis pacientes siempre llegan ya con, no, yo ya vi las 5 etapas y ¿sabe qué? Yo me autodiagnostico porque estoy en la aceptación. Ah, bueno, ok. Sí, es parte de la pionera en todo este aspecto del trabajo de duelo, Elizabeth Kubler-Ross, pero aquí les traigo estas propuestas que en general manejan un proceso más activo de nosotros como dolientes al perder por muerte a un ser querido. Y pues bueno, entrando de lleno a esta parte de los niños, es importantísimo evitar y minimizar la experiencia de duelo y la muerte. ¿Cómo? A veces podemos tener este tipo de pensamientos, frases que las hemos dicho, me las han dicho, lo han dicho. No hay que llorar. Si lloras, no lo dejas descansar. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Lo llegamos a decir, incluso a lo mejor yo hace años sin haberme pues a lo mejor dedicado a esto, pues tal vez a lo mejor hasta lo pudiera haber dicho, ¿no? Los niños no viven el duelo. Ay, ellos siguen como si nada, él ya parece que se va a dar cuenta, él sigue jugando y sigue haciendo sus cosas. No le digas nada, está bebé, no pasa nada. Y la frase célebre que dice, el tiempo lo cura todo. Como yo les decía hace rato, claro, el tiempo lo cura todo, pero no así como les decía al inicio, empezando el túnel y pues ahí me quedo. ¿Y qué pasa el tiempo?
pero yo aquí me quedo, yo no voy a atravesar el duelo y aquí me voy a quedar. Y puede pasar enero, febrero, ya estamos en abril, y pues aquí me quedo. Pues al fin dicen que el tiempo lo cura todo, pero en estas propuestas que yo les manejaba, hace rato hablamos de tareas, aceptar la realidad de la pérdida. Híjole, aceptar, Karina, pero pues si acaba de pasar esto, bueno, pues claro, lleva un proceso, por eso estos autores proponen estas tareas como a realizar, no que ahorita le tomen captura de pantalla y entonces a partir de ahora, día 1, me voy a enfocar en aceptar y todos los días me lo voy a repetir. Habla de poco a poco ir, yo le decía a un paciente, ir deglutiendo poco a poco, masticando, diría una nutrióloga, 15 veces, para que podamos procesar el bolo alimenticio. Por ahí mencionan experimentar las emociones vinculadas a la pérdida, estos enojos, esta tristeza, ansiedad, todo lo que podemos experimentar y completamente válido. Doctora, bueno, me dicen, doctora, pero Karina, me siento que me voy a volver loco, loca. Pues claro, ¿quién no se va a volver loco, loca ante la pérdida de un ser querido, una pérdida inesperada? Es que mi familia me dice que ya no pueden conmigo porque no puedo dormir, estoy enojada todo el tiempo. Son las emociones que cada uno está presentando. Adaptarse para desenvolverse en un mundo tras la pérdida. Pues desde el día 1 o desde el día en que me doy cuenta de la ausencia de esta persona. A veces no me doy cuenta hasta que me dicen mis pacientes, llego a la casa después del velorio de los 9 días, de acuerdo a la religión o creencias, rituales, y me doy cuenta que pues ella me servía mi café con leche, ¿no? Y pues ahora no hay quien, volteo y ya no hay nadie. Parte de eso es poco a poco irse desenvolviendo en un mundo en el que él o ella ya no está. Y bueno, también se propone recolocar emocionalmente a la persona perdida y continuar viviendo. Recolocarla es no olvidarla, porque a veces llegan y me dicen, Karina, es que no lo quiero recordar y entonces, porque recordar me duele, claro. Pero ¿cómo no recordar esos bellos momentos con estas personas tan maravillosas? Claro, duele, pues es como mis pacientes en el hospital llegan y posoperadas y claro, pues por supuesto que pasa la anestesia y me va a doler, pero bueno, tiene que ir cicatrizando y por ahí me dicen mis compañeros los médicos, cicatrizamos de adentro hacia afuera y entonces si yo no limpio esa herida, si yo no manifiesto, si no lloro, si no lo expreso, pues ¿qué le pasa a una herida? Se va a infectar. Entonces, de eso trata estas propuestas y otro autor, y es un autor ahí con muchos libros, Borden también, que se los recomiendo. Y pues bueno, retomamos a esta parte de los niños. Evitemos minimizar la experiencia de su duelo y de la muerte. Expresar tu dolor hace daño a los demás. Me llegan mamás, papás, viudos, viudas, y de repente, no, pues es que cada vez que lloro me regaña mi hija, me regaña mi hijo, me regaña mi hija, que ya no deje de llorar, que porque no lo voy a dejar descansar, que etcétera, ¿no? Somos seres sociales, todos, aunque me digan, no, es que yo amo, sí, pues claro, ¿quién no le gusta estar en su casa de repente un día y sin que la familia o con quien viva no esté, ni, ay, sí, ahora sí, este espacio es mío. Bueno, claro, pero somos seres sociales, lo compartimos. Es algo que, y más en los niños, es tan maravilloso, de verdad me gusta trabajar mucho con los niños porque es algo bastante importante y sobre todo tan genuinos en esta parte del dolor y el duelo por la muerte de sus seres queridos. Y aquí es importante, cuando somos capaces de compartir nuestra pena durante unos momentos en silencio, incluso en silencio, a veces que no sabemos ni qué decir y a mí me ha pasado, ¿no? Pues no, es tan impactante que yo no sé qué decir y prefiero, yo creo, que estar en silencio, preguntarle si lo puedo abrazar a mi ser querido y con eso tengo. Expresamos que somos seres humanos en duelo y que a pesar del dolor podemos ayudarnos mutuamente, como me dicen aquí, siempre, ¿no? Yo no sé cómo en el funeral, bueno, hay quien da el pan, hay quien sirve, quién tiene ganas de estar sirviendo café para los invitados cuando ahorita me está doliendo, ¿no? Claro, pues hay de todo, hay gente que pues como si nada y empieza a repartir café o les ayuda esta parte de nuestros rituales.
Y bueno, pues aquí una alerta bien importante. Los niños y la expresión de dolor de sus adultos de referencia, y pues por supuesto incluso están aquí y espero con muchos papás, tíos, primos, no sé, gente que ya somos adultos o igual adolescentes por ahí que tengan sobrinitos chiquitos que hayan perdido algún papá o alguna mamá, pero sobre todo adultos, estos adultos que podemos ser la vecina, la maestra, etcétera, como estos adultos de referencia. La afirmación de que compartir nuestro dolor no hace daño a los demás tiene una excepción. Expresarlo de manera intensa delante de un niño o de una persona con discapacidad o alteraciones psíquicas puede afectarlos negativamente. Ojo, pues claro, nos puede desbordar el momento de que abren la puerta, llega la policía, ahorita ya todos nos enteramos por Facebook, de la colonia, ¿no? Me decía un paciente, pues me enteré porque fue por el Facebook el Twitter de la colonia, donde pues todo eso se desarrolló y pues las imágenes son impactantes. Entonces, pues bueno, es importante expresarlo de una manera cuidadosa, en medida de lo posible, y bueno, pues de eso se trata esta plática, darles herramientas de manera respetuosa, porque aquí pues todos tenemos diversidad de creencias y son completamente respetuosas, pero sí es importante esta orientación a estos niños y adolescentes. Y bueno, ¿cuáles son los modeladores del duelo, mediadores? Son estos que impactan en la manera en que nuestros niños y adolescentes van a afrontar el duelo. Llegan siempre, y es muy común que en la consulta, en el espacio de la sesión, digan, ay, no, doctora, porque a mí me han dicho que la muerte de un hijo es dolorosísima, porque incluso, claro, no hay un nombre, por supuesto. Hay orfandad, hay viudez, hay términos legales, y pues sí, no hay un término, pero no quiere decir que sea la más dolorosa, porque a mí me puede doler la del perro incluso. ¿Y por qué me puede doler la del perro incluso? Pues porque es el único con el que vivo. Pues mis papás a lo mejor ya murieron, pues soy soltera, no sé. ¿Qué muerte es la más dolorosa? La tuya. La de él, la de ella, esa es la más dolorosa. Y entonces, ¿qué va a tener estos modeladores? Por eso estas figuras de referencia, estas personas que están cerca de estos niños y de estos adolescentes. El vínculo con la persona fallecida. No es lo mismo el abuelito que no veía, pues que veía cada diciembre o fiestas patronales, los que tenemos la religión católica, no sé, a mi abuelita que me cuidó toda la vida desde que yo era bebé. Claro, y que pues mi mamá trabajaba, etcétera, y ella o él, mi abuelito, pues siempre fue figura importante. Las variables de nuestra personalidad, de la personalidad de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de estos niños y adolescentes. Pérdidas anteriores. Sí hay ahorita que en pandemia, pues desafortunadamente eran muchas familias las que perdieron varios integrantes. La forma, o nos ha tocado ahora en vacaciones, o en otras vacaciones, noticias en donde pues toda la familia y un sobreviviente. Tenemos ahorita la más reciente o aquí en la memoria, la del globo aerostático, ¿no? Perdió a sus papás y ella sobrevivió. Las circunstancias, era un regalo para la mamá y resultó que acabó en tragedia. Todo eso va a impactar en la forma en la que va a afrontar cada niño y cada adolescente la pérdida de sus seres queridos. La edad del niño, por eso les decía hace rato, no, es que es bebé, o sea, ¿cómo crees? O sea, usted está, él, ¿no? Pues claro, la edad del niño y del adolescente. El aprendizaje por observación, por eso les decía de otras personas. No le digas, no hay que decirle, ni se va a dar cuenta, es más, por ejemplo, en donde trabajo, pues hay pérdidas de bebés, ¿no? Y entonces, no, pues es que como fue el primero, fue una, no le digas ya, él o ella va a ser la primera y que no se entere que tuvo. Claro, o sea, es importante mencionarlo porque ahí estuvo, fue un bebé, fue parte importante. Y entonces, a partir incluso de la primer mascota, por ahí es muy trillado, pero pececito que se murió, perrito, no hay que sustituirlo, hay que comprarlo otro igual para que no pase nada. Ahorita lo que menos necesitamos es que la niña o el niño viva una situación ahorita así.
la forma en la que poco a poco van perdiendo y por muerte ciertas situaciones. Ahorita que el TikTok, que redes sociales está como muy estimulada esta parte, está muy al alcance de la gente que muere. La red de apoyo, completamente importante cuando son poquitos miembros de la familia o cuando no. Pero incluso siempre hasta el vecino, la vecina, la maestra, la orientadora, siempre hay esta red de apoyo. Es quiero decir, nunca estamos solos. Es importante voltear y como dirían los pescadores, aventar la red. Y bueno, quisiera aquí incluir brevemente esta pregunta. Y me gustaría saber, alguien de ustedes, si en su niñez vivieron alguna pérdida por muerte y cómo se los notificaron, cómo lo que nos quieran compartir. A mí me gustaría, porque todos los que estamos aquí fuimos niños. Hace mucho, hace algunos años, pero seguramente en algún momento tuvimos la experiencia de la muerte de alguien. Incluso, yo me acuerdo cuando me dijeron que había muerto Cantinflas y yo tenía, no sé, 8 años, no recuerdo, pero bueno, son cosas que me parece importante. No sé quién quisiera compartirnos este recuerdo de su niñez. No sé si hay manitas levantadas, yo no veo. No. ¿Alguien por el chat quisiera participar? Hay una manita levantada de Angie Ruiz. Ok, yo la activo aquí o desde allá. Hola. Perfecto, gracias. Hola, Angie. Hola, mi nombre es Gracias. Angie Ruiz. Yo les quería compartir, yo la primer pérdida que sufrí fue de un amigo, tenía yo 16 años, y fue un amigo, pues, de la juventud que se suicidó. Y lo que, o sea, de por sí ver un periodo de que alguien se va pagando por una enfermedad o algo así es muy severo. El que sea repentino creo que todavía es mucho más. Entonces, tú de niño no sabes cómo manejar eso y pues, ¿qué haces? Lo que ves, pues hay que ir al entierro, hay que ir al velorio, hay que ir a los rosarios y demás. Y yo recuerdo mucho que mi mamá no me dejó ir a nada de eso. Mi mamá me dijo que no, que ni era de mi familia, que no pasaba nada y que yo no tenía por qué andar yendo a los velorios ni a nada de él. Y a mí me dolió muchísimo esa pérdida, porque ni siquiera le pude llorar. Como que no estaba permitido, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo eso marcó tu vida, Angie? Me enojé mucho con mi mamá pero después, más adelante, que ya tuvimos pérdidas familiares y demás, pues ya te vuelves a ver en la misma situación y ya vives el proceso, ¿no? Pero es muy dada la familia a decirte que no llores porque no lo dejas descansar y a satanizar las emociones negativas, también en las redes. Todos son felices, todo es bonito y quien está triste, o sea, es una prueba y ponen en alguna de tus redes, hoy me siento triste y todo el mundo te va a decir que no estés triste, que sonrías, que no lo hagas, como si fuera un pecado o algo así. Y creo que las emociones son un abanico muy grande y todas se deben de vivir cuando se tengan que vivir, si no las somatizas, ¿no? Pero eventualmente, yo creo que, bueno, yo era la rebelde de la familia, entonces pues yo me di permiso de llorar a todos mis demás muertos y también con el tiempo de aceptar pues, que este niño había fallecido porque había fallecido, pero es una pérdida que me marcó mucho, a pesar de que era la primera, pues ese tema de que no te dejen llorar algo que te está doliendo, creo que te hace más daño que bien. Angie, una pregunta, ¿tú conoces algún niño que haya vivido alguna pérdida reciente o que algún Sí. familiar? Sí, lamentablemente sí, 4 niños. La chica que me ayudaba en casa y me ayudó desde mucho tiempo antes, cuando yo me casé, ella trabajaba para mi mamá y se fue a trabajar conmigo. Y era una chica muy chica, o sea, era una persona muy joven y se embarazó y empezó a tener a sus bebés, ¿no? Y de hecho, el mayor de sus hijos es un año más grande que mi hijo, ¿no? Entonces, me tocaron todos sus embarazos y tenía dos niños y 2 niñas. Y por la ignorancia que tienen algunas personas en el estrato social en el que viven,
ella nunca se había permitido que la revisara un doctor y un ginecólogo, porque ¿cómo un doctor la va a ver? Entonces, lamentablemente ella desarrolló cáncer cervicouterino y falleció y dejó a los 4 niños. Y a mí para ese entonces ya me ayudaba su mamá, no ella, porque ella ya se había dedicado, ya eran muchos niños y se había dedicado a los niños. Pero lo que yo me llegué a enterar por la mamá primero fue que no les quisieron decir que su mamá estaba enferma. Les escondieron a su mamá las últimas semanas que estaba muy mal, el tiempo que estuvieron en el hospital. No los dejaron despedirse de ella, no les dijeron qué estaba pasando. Y cuando falleció les dijeron, ya está en el cielo y ya cállate y siéntate ahí casi, casi. El mayor estaba muy enojado, estaba furioso, no quería y empezó a tener actitudes y conductas agresivas. La niña que le seguía se empezó a cortar, era una niña como de 10 años, se empezó a cortar. Y los 2 más pequeños que le seguían, lo único que hacían era llorar y llorar y llorar, y la abuela les decía que no lloraran, que porque su mamá se enojaba si lloraban. Entonces yo hablé con la mamá y le dije, señora, por favor, no haga eso, estos niños están sufriendo y necesitan externar lo que está pasando. Y lo que hice fue apoyar a la señora para que pudiera cambiar primero al niño mayor a un turno matutino, él iba en vespertino a la escuela, porque ese cambio de ambiente y de como hasta de luz de día, a él le benefició en enfocarse en otra cosa mientras tenía el duelo tan grande que estaba pasando. A la siguiente niña le pagué unas terapias de psicología un rato, porque tenía el duelo muy severo con esto de que se cortaba, ¿no? Y empezó a funcionar muy bien. Y a los 2 pequeñitos les compré, a todos les compré unos cuadernos y unos de estos cuadernitos de mandalas y colores y eso, y le dije que por favor le dijera a los niños que escribieran todo lo que sentían en ese momento, aunque estuvieran enojados con Dios, que le pusieran a Dios, que estaban enojados y que por qué se había llevado a su mamá, pero que externaran lo que estaban sintiendo en ese cuaderno y que no los regañara, por favor, por estar enojados, así le reclamaran a Dios, porque la señora era muy religiosa, es muy religiosa. Entonces, pasado un tiempo y con estas 3 cositas que se hicieron, los niños empezaron a volver a sonreír, ¿no? Porque de alguna manera externaron su duelo, pero si los dejas así y les dices que no pueden, luego terminan teniendo males todavía más severos. Esto de la niña que se cortaba, yo no sé en qué hubiera terminado, la verdad. No lo quisiera ni pensar, pero puede terminar hasta en un suicidio, porque hasta donde yo sé, la gente se corta porque quiere sentir algo que le distraiga del dolor tan fuerte que está sintiendo, y se cortan, ¿no? Entonces, estos niños le sufrieron mucho. Afortunadamente ahorita ya están mejor, los 4 siguen en la escuela, porque yo sigo teniendo contacto con la señora, y pues sí, fue una pérdida muy, muy fuerte para ellos, pero siento que la manera como la manejaron de inicio, pues fue el detonante para que ellos empezaran a tener estas conductas negativas, ¿no? Pues muchas gracias, Angie, por compartirnos ambas experiencias. Y bueno, vamos a ir aterrizando todos estos aspectos para prevenir justamente lo que tú pudiste hacer y pues de verdad por eso decimos que nunca estamos solos. Muchas gracias, Angie. Ay, la que sigue no se mueve. Listo. Manifestaciones del duelo en los niños. Me voy a ir rápido para que podamos ir aterrizando las recomendaciones. Aquí se subdividieron en manifestaciones, como ahorita nos lo compartía Angie, manifestaciones físicas, cognitivas, conductuales, emocionales y espirituales, que eso lo agregamos aquí. Ojo, lo espiritual no, yo lo manejo no desde un concepto religioso, sino que va más allá. Lo espiritual compone mi filosofía de vida, mis valores, si creo o no en una religión o en lo que crea. Eso es importante. ¿Creo en mí mismo? Pues en mí mismo. Eso es importante de acotar. Puedo presentar vacío en el estómago, estos niños, opresión en el pecho, dolor de garganta, falta de energía, dolores y malestar corporal en la parte cognitivo, incredulidad, irrealidad, pensamientos o imágenes recurrentes, escenas, no teniendo claridad de lo que pasó. Ahorita que comentabas estas escenas, de pronto, Angie, pues es lo que de pronto ahí podemos ir guardando en nuestra memoria, dificultades en la concentración, atención, pues en la escuela, evidentemente todo esto se puede manifestar en los niños,
Los adolescentes, necesidad constante de hablar de lo ocurrido o de la persona fallecida. Entonces, estos papás que han perdido a su pareja o a estos abuelitos o a estos hermanos que de pronto, y mi hermanito tal, y ¿qué estará pasando? ¿Y va a regresar? Pues es parte de estas manifestaciones. Preguntan sobre la muerte, ¿qué es la muerte? Y bueno, pues así nos metemos y nos empezamos a meter en estos problemas, ¿no? De qué decirles, cómo decirles, igual que en la parte de la sexualidad. Conductuales, cambios en nuestro comportamiento, niños que empiezan o adolescentes a mentir, a robar, a pelear, comportamientos que tal vez él o ella no tenía, demandan más contacto físico, quieren estar más con mamá, con papá, con la tía, con el abuelo, con el hermano, y afecto con más frecuencia de lo habitual. Están más, diría, unos pacientes más empalagosos o menos, todas estas son partes normales y esperadas. Aislamiento, una conducta distraída, cambios en el ciclo de su sueño, ellos también, si se dan cuenta, se van a parecer mucho a las de nosotros los adultos. Miedo a la oscuridad, todos en algún momento tal vez experimentemos esto. Me llegan en la consulta, ay doctor, ¿pero cómo le va a tener miedo a la oscuridad si yo pues ya soy un hombre de 40 y tantos, de 50, ¿cómo me da miedo cuando llega la oscuridad? Es parte dentro de nuestro proceso de duelo. Los niños también empiezan a tener conducta, parte de la cuestión de los apetitos, o mucho o poco apetito, llorar, empezar a suspirar e imitar incluso a la persona fallecida, ¿no? Entonces, mira, ¿te acuerdas cuando mi abuelita hacía eso? Y pues uno como mamá o como papá así de, híjole, pues no lo hagas porque me duele, me recuerda, pero es parte de pronto de las manifestaciones de estos niños. Tristeza, rabia, enojo, miedo, vergüenza, incluso culpa. Si nosotros como adultos, aún cuidando a nuestra familiar ahora por COVID o por otras múltiples enfermedades, aún que estuvimos al 1000%, aún así nos sentimos que algo hicimos o algo nos quedó como por hacer. Imagínense los niños. ¿Qué significa que mi familiar haya muerto? Se empiezan a preguntar. Y bueno, la anestesia emocional, pues pareciera igual como nosotros. Hipersensibilidad emocional. Estoy más susceptible a cualquier emoción, estoy hipersensible. La parte espiritual, la pérdida del sentido de vida. Incluso ellos también, el sentido. Si a nosotros como adultos, ¿no? Si se va papá o mamá, esta chica, este ejemplo del globo aerostático, bueno, pues ya no está papá o mamá. ¿Quién? La tía que contestaba en las entrevistas, los abuelos, ¿quién? ¿Cómo voy a reconfigurar esta vida de nueva cuenta? Preguntas relacionadas a la trascendencia, cuestionamientos sobre los propios valores y las creencias. Por ahí decía Angie, a lo mejor ahorita estos niños pues odiaban a Dios. Exploración en cuanto a experiencias religiosas, ¿no? En nuestros tiempos, bueno, que la Ouija, el encuentro con lo sobrenatural, ahorita pues TikTok ya tiene lives que ahí empiezan a cuestiones muy, pues ya la parte de fantasmas, de la muerte, pues bueno, es que a esto es lo que los niños ya tienen alcance incluso. Y aquí les vuelvo a repetir, todos los niños y niñas, adolescentes, como estas imágenes, tienen necesidades y características únicas, así como nosotros como adultos. Entonces, ahorita viene esta parte en donde cómo lo viven estos niños en relación a etapas de vida, de sus etapas del ciclo vital en el concepto de muerte y lo recomendable. Al final les voy a dar igual otras recomendaciones, bibliografía y películas que nos pueden ayudar de 0 a 2 años. Ellos perciben la ausencia. Claro que sí, desarrollando poco a poco, pues en medida que ellos, el lenguaje, pues a su etapa de vida, extrañan el olor de esa persona que estaba ahí cercana a ellos, la mamá, el papá, el contacto físico, la interacción, tienen la noción poco a poco de ausencia. ¿Cómo lo van a manifestar incluso estos bebés? Alteraciones en el ciclo de sueño, en la alimentación, el ánimo, y es recomendable mantener rutinas y cuidados. Es importante, aún me duela, aún me rebase esto, por eso es importante apoyarnos de los demás, intentar mantener rutinas y cuidados. Nuestro desarrollo y sobrevivencia depende del vínculo con los otros, el afecto que nos dan los demás
nuestros tíos, nuestros abuelos, los papás, mamás, nos puede dar esta seguridad. Todos a la edad que sea, necesitamos vincularnos. Por eso yo les decía, todos somos seres sociales. Y esto, por eso puse aquí en todas las etapas. Por eso vuelvo a repetir, no estamos solos y somos seres sociales. De los 3 a los 6 años hay noción de muerte, más no de permanencia. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo voy a poder abrazarlo? Estas preguntas les hacen a las personas que enviudan o quien han perdido algún ser querido, le preguntan al adulto, sí, ya murió, ¿y cuándo va a volver? ¿Cuándo voy a poder volver a abrazarlo? ¿Dónde está? Si me dijiste que se fue de viaje, vamos a buscarlo. No es definitivo. A eso se refiere con la permanencia. Por eso ellos vuelven a preguntar cuándo va a volver. ¿Qué es recomendable? Comunicar con apertura y honestidad la noticia. Usar un lenguaje claro y sencillo. Vuelvo a repetir, nos ha tocado desafortunadamente que por las redes sociales pues ya aparece todo en fotos y más por la zona, etcétera, y entonces pues sí, me han llegado niños o adolescentes donde pues sí vio el cuerpo del papá, de la moto en donde chocó la mamá, pues sí, desafortunadamente se han expuesto a este tipo de situaciones. Entonces hay que cuidar mucho esa parte en medida de lo posible. Evitar llenarlos de detalles e información, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues murió en un accidente, ¿no? A veces la forma en cómo quedó, pues no es favorable verlos, ¿no? O sea, incluso como adultos nos impresiona, imagínense a unos niños. De 6 a 10 años, comprenden la muerte. Es importante tener un diálogo sincero con ellos, evitar metáforas y eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Todos lo hemos ocupado. Podemos definir como el hablar bien, es decir, suavecito, términos suaves en lugar de hirientes o malsonantes o muy fuertes, ¿no? Es que pasó que desapareció y pues sí, a lo mejor hay gente que ahorita ocupa eso, en lugar de decir que murió, prefiere decir que yo los abandonó y se fue a vivir a otro lado. Pueden haber reacciones emocionales intensas, volvemos a repetir, depende de la personalidad. Y adultos significativos que puedan sostener y acompañarlos. Yo estoy rebasada, mamá, papá, hermano, encárgate de tu ahijado, de tu sobrino, yo me rebasa, yo no puedo. Díselo tú, acompáñalo ahorita, yo no puedo, se vale. De 10 a los 12 años ya hay ideas de espiritualidad después de la muerte, empiezan a irla construyendo. Lo decía lo de la Ouija en otros momentos, historias de fantasmas contenidas en redes sociales, o lo que van escuchando que mi tío, mi maestro me contó, etcétera, mi vecino, van construyendo estas creencias. Es recomendable el respeto a su identidad, formas y creencias diversas. Siempre es bien importante el poder tener este respeto a lo que cada uno crea. Evitar asignar roles que no corresponden. Por ejemplo, me llegan y tal vez les haya tocado, bueno, pues yo en una familia de 6, pues yo fui la mayor y tuve que hacerme cargo de mis hermanos. Actualmente, pues somos menos hermanos, pero pues ya le dice el tío, la abuelita, pues ahora tú eres el hombre de la familia y entonces, de alguna manera, tú tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanos. No, bueno, pues con mucho respeto, sí, sé que la economía, pues la mamá tendrá que ahora no trabajaba y ahora va a trabajar, pues se van a reajustar cierta dinámica, por ahí la que compartía Angie, pues tuvo que salir la abuelita, etcétera, pero sí es importante, con todo el respeto, en sesiones, pues hay que ir reconfigurando esta dinámica, la reorganización. Por eso nosotros en sesiones psicoeducamos sobre el duelo, tratar en medida de lo posible, pues reorganizar esta dinámica. No juzgar o minimizar pues todos estos aspectos que puedan de alguna manera ellos expresar, como decía Angie, las emociones o cualquier otro aspecto. En la escuela, pues yo les sugiero, le tomen foto, ojalá que en las escuelas de sus hijos exista un protocolo de cómo acompañar a sus hijos, porque pues es una parte importante en la casa y en la escuela donde ellos puedan manifestar este tipo de situaciones, algunas externalizantes,
eran muy calladitos, tranquilos, se vuelven más inquietos o internalizantes, más callados, retraídos. Los niños en la respuesta ante el duelo son dilatada en el tiempo, a ratitos, a minutos, más o menos intenso. Yo luego les pregunto a mis pacientes, ¿y su niño? Ah, como si nada, él sigue su vida. Pues, ay, doctora, digo, Karina, al fin es niño. Preguntan en las escuelas de sus sobrinos, de sus hijos, de sus conocidos, ¿existen protocolos en la escuela de sus hijos cuando ocurre un suicidio, una muerte de algún compañero, de algún profesor? Es importante que lo hagan para que ustedes también puedan, al final, pues psicoeducar, no nada más ahorita hay escuela o una cuestión de la parte de las emociones, pero también es importante pues aterrizar todas estas opciones que me parecen importante que se trabajen o se pregunten en la escuela. Y las sugerencias en la escuela, pues así como en mis tiempos, hacían ceremonias y se conmemoraba el natalicio o la vida de Benito Juárez, ahorita se me viene a la mente, y pues el Día de Muertos, ¿no? He tomado cursos en otros países y afortunadamente y orgullosamente lo refieren mucho el Día de Muertos en México y toman este tipo de tradiciones y así lo dicen, mexicanas, porque ayuda, porque está la película, porque está aquí esta imagen del Halloween y Día de Muertos. Entonces, bueno, pues toda esta parte, ¿no? Se sugiere en las escuelas, pues también educar en la parte del duelo y del dolor. Investigación se les sugiere a ver, bueno, cuánto vive cada ser vivo, ¿no? Y esto les puede ir aterrizando de la permanencia. ¿Cuánto de vida duran los perritos? 14, 15 años, y entonces eso poco a poco les va a ir llevando a esa parte. Homenaje a los personajes históricos y bueno, toda esta cuestión que tenemos aquí en México. Y bueno, pues por el tiempo, imaginemos cada quien en nuestra adolescencia. Ahorita pues Angie nos ayudó a estos dos ejemplos en cuanto a la experiencia de un adolescente, pues al vivir la experiencia de muerte de algún ser querido. Ellos tienen una clara concepción de la realidad de la muerte y están en construcción de identidad y de creencias, van a sentir rabia, quiebran el sentido de su propia identidad en una crisis existencial, dificultad para dormir, alimentarse, casi igual que todos, por ahí tenemos en común, pueden buscar más apoyo en sus pares, ¿no? A mí me acuerdo que una niña, una adolescente me decía, bueno, pues yo con mis amigos les platico porque mi mamá no me deja hablarle a nadie, por ahí decía Angie en sus recuerdos, ¿no? Distintas maneras de enfrentar esta experiencia. Ojo, no hay ni buenas ni malas, porque aquí no se trata de palomita o tachecito. Cambios, obviamente, van a experimentar en cuanto al rendimiento académico. Prestar atención, por ahí decía muy bien Angie, en las conductas de riesgo. ¿A qué voy? Que pues esta parte en la que, espérenme, en la que pues estos niños puedan estar en riesgo de alguna situación por ahí de suicidio incluso. Aguas, es recomendable. ¿Quién va a comunicar la muerte, la noticia del fallecimiento? Es importantísimo que sea un ser querido, la de una persona emocionalmente próxima al niño o al adolescente, ya sea en el contexto escolar o en casa, de manera que el entorno sea lo más seguro posible, no exponerlos. Aquí les puse esta foto de la maestra, yo sí, pero pues igual esa maestra es la que peor le cae al niño o al adolescente, pues no, de preferencia en lo posible, un ser de referencia más cercano. Cuando los padres o familiares no se encuentran para dar la noticia, cuando ocurre en la escuela, debe hacerlo el profesor, vuelvo a repetir, que sea el más cercano al alumno. Buscar al alumno en un salón, crear un clima de escucha y de tranquilidad, por eso puse esta imagen, sentarnos en la misma posición, no de una cuestión vertical, sino horizontal, abrazar en caso de que él lo permita, siempre preguntar a todos y adoptar la actitud de contención y de escucha. Es importante desmitificar el estereotipo de que los niños son demasiado pequeños para comprender una muerte. Como todos, sienten y lloran la muerte de un ser querido. El ocultismo y la evitación conlleva a veces a problemas, ya que podemos perder momentos importantes. El duelo, por muy doloroso que ahorita parezca, lleva un aprendizaje. Para afrontar la muerte de una forma más adaptativa, es importantísimo evitar el ocultismo. Y bueno,
Esta parte es muy teórica, yo lo sé, pero tómenle foto, guárdenlo, compártanlo, porque pues son temas importantes. Usar con los más pequeños adverbios como papá ha estado muy, muy enfermo y ha muerto. Esto es importantísimo, ocupar el muy, muy, muy enfermo. O cuando van al hospital, les decimos a los niños, tengo un compañero que los prepara y les dice, vas a ver a tu mamá de esta forma, y los vamos preparando, ¿no? Él más en esta parte de la familia, va preparándolos para ver cómo pues la mamá ha cambiado físicamente y que estén preparados. Emplear múltiples muy implica que la mayoría de seres vivos disfrutamos de una vida longeva, evitando de esta forma al niño el miedo a morir en el mismo momento. En función de la edad y la etapa evolutiva del niño o adolescente, se irán eliminando progresivamente estos adverbios y se irán dando más dosis poco a poco de realidad. En el caso que muera el ser querido de un adolescente, se le puede comunicar el motivo de la defunción, lo que le decía, los de los accidentes, por ejemplo, que ha padecido cáncer o que ha tenido un accidente de tráfico. Ojo, detalles innecesarios no lo hagan. Ser honestos, evitar de nueva cuenta eufemismos como, bueno, pues ya lo perdimos, se lo han llevado, ha desaparecido, se quedó dormido o se ha ido de viaje. Solo van a alimentar el miedo de los niños a ser abandonados y a que les dé miedo quedarse dormidos. Porque si a mí me dicen que se quedó dormido mi abuelito, mi tía, mi mamá, mi papá, lo asocio a que pues entonces quiere decir que pues el que se duerma se va a morir. Debemos prevenir la creación y surgimiento de la ansiedad y la confusión, por eso ser honestos, ser claros. Los niños tienen derecho a saber acorde a su etapa de vida. Evitemos frases del estilo de, los niños no lloran, ya eres mayor, tienes que ser valiente, niña, tú ahora vas a cuidar a tu mamá, no te pongas así, ahora es lo que yo les decía, ahora eres tú el hombre de la casa y tienes que cuidar a tu hermanita y a tu mamá. Y así de esa naturaleza me llegan a consulta. Imagínense ese hombre o esa mujer. En la escuela se sugiere seguimiento y monitoreo, siendo flexible en las obligaciones sin sobreproteger. Seguimiento, monitoreo, flexibles, pero ojo, sin sobreproteger. Y bueno, es importante esto, tómenle foto, llévenlo, compártanlo, evitemos estas frases al tratar de hablar sobre la muerte. Por ejemplo, tu papá o mamá se ha ido lejos y no volverá en mucho, mucho tiempo. Fue al hospital y se murió. ¿Por qué? Lo va a interpretar como un castigo y se va a sentir culpable. Pensará que en los hospitales se mata a la gente y pues por supuesto nadie va a querer ir al hospital o al médico. Murió porque se puso enfermo, ¿no? Pues sí. Si no le damos más explicaciones, creerá que cualquiera que se pone malo se va a morir. Por eso decimos detalles acorde a su edad. Dios o cualquier ser supremo en lo que se crea se lo ha llevado. Dios la llevó porque lo quería mucho. Ay, no, digo, y con mucho respeto de verdad a la religión y a lo que crean, hay que tener mucho cuidado porque los niños tal cual así, lo que les decimos lo creen. Tan solo un ejemplo, ¿no? Yo creía que en el radio estaba dentro de mi radio, así, la persona que cantaba. O sea, a ese nivel dentro de lo que creen los niños. ¿Por qué? Va a estimular la desconfianza y el odio hacia Dios o hacia Ser Supremo, por ahí decía Angie en este ejemplo, y lo percibirá como un ser maligno que no le permite ver a su familia. Ha subido al cielo. Espera verlo en una nube o cuando, pues ahora que vayamos en el avión seguro va a estar mi abuelito, mi papá o mi mamá, ¿no? Tía, puede mostrar intención de ir al cielo al ver a su familia fallecido. Además, si sabe que está enterrado, le costará entender el concepto de cielo como lugar no físico, porque está enterrado en el panteón y cómo que lo vamos a encontrar en el cielo. Así descenden. Es mejor hablarle del cuerpo sin vida, que no tiene habilidad ya para funcionar como el de la plantita. Dejó de y cumplió su ciclo vital y entonces, pues bueno, dejó de funcionar. En cuanto a los aspectos que podamos nosotros poco a poco compartirles, terminó su ciclo vital, perdón, de la plantita. Se ha ido de viaje. Obviamente se va a enfadar con la persona ausente por no regresar. ¿Y por qué no me llevó? Esperará que regrese algún día. Es como la película de este perrito que siempre esperó a su
a su dueño, ¿no? Y entonces no es que lo compramos con ese precio, pero me refiero a esa parte de lo que ellos pueden asumir si les decimos estas frases. ¿Está dormido o dormida? Pues evidentemente no querrá, quién se va a querer dormir si el que se duerma representa que entonces me voy a morir. Entonces, es importantísimo cuidar estas frases, por eso les mencionaba al inicio lo que se recomienda ante estos aspectos de las frases y lo que podamos decir para facilitar y acompañar el proceso de duelo. Y bueno, como sugerencias, está el rincón de los recuerdos, siempre hay un altar, los que crean o no, en cualquier religión siempre se pone un altar, o los que, las cenizas de sus familiares en la macetita, o una paciente traía un dije que tenía aquí las cenizas de su abuelita, de su mamá, y entonces, bueno, pues ella eligió eso. O unas pacientes agarraron los anillos de su mamá y se lo colgaron. Entonces, pues bueno, esa forma es importante para ellas y lo llevan. Entonces son sugerencias que pueden utilizarse, fotos, dibujos sobre recuerdos, homenajes en las escuelas, o ahora en Día de Muertos, o en el Día de la Mamá, el Día del Papá. Pues son fechas importantes en las que hay que tener pues esa comunicación con las escuelas. Y estas lecturas que les voy a dar al finalizar y al compartir el PDF del cuento que yo les decía, un panel de exposición de dibujos en las escuelas, o pues a veces las primas, las tías somos las que andamos buscando qué hacer, así como Angie lo hizo con estos niños que perdieron a su mamá. El duelo colectivo. Entonces, esto hablaba de lo que mencionaba hace rato, de cómo en las escuelas nosotros podemos sugerirle a los maestros que no nada más sea de vamos a disfrazarnos y que sea el Halloween. Es importante que se mencionen todos estos aspectos que nos puedan ayudar a educar a los niños en relación al duelo. Cómo es el duelo, que es normal, es natural y es esperado ante todas estas situaciones o aspectos. Y bueno, pues aquí les puse por ahí los que conozcan, tengan niños o adolescentes, Billie Eilish, BTS y redes sociales. Me decía una paciente, mi papá no me deja hablar de la muerte de mi familiar, de mi ser querido. ¿Y sabes qué hago, Karina? Le escribo a Billie Eilish y le cuento, y así, en Instagram. Yo sé que no me va a leer, pero al menos eso a mí me ayuda. Mi papá no me deja hablar de mi mamá que ha fallecido. Y pues bueno, desafortunadamente a veces pues los papás o mamás les es difícil, yo lo sé, pero bueno, pues es importante buscar las formas, los medios de expresar, y más con estos referentes que pues a ella le sirvió, y de alguna forma es importante poder generar estos espacios. Y pues para finalizar, yo aquí les dejo, tómenle foto. Hay algunos que sí están, hay algunos que están en Amazon, hay algunos que también se me ha dificultado encontrar, pero yo les sugiero mucho ocupar películas, ayúdense, pues ahorita está la de Coco, pues es que es una parte importante por ahí que nos ha ayudado hasta los adultos. La de Soul también es valiosísima, afortunadamente Pixar y otras han ayudado en esta reconfiguración del duelo, de la pérdida por la muerte de un ser querido, y nos ayuda un poco como a poder manejar estos temas que con nuestro dolor acompañar a un ser adolescente o más pequeño pues no es tan fácil. Con mi dolor y el de ella o el de él, pues poco a poco podemos ir reconfigurando esta parte y aprendiendo uno del otro. Y que ese es el objetivo. El objetivo de un duelo no es, por eso les decía al inicio, no es que tiene un inicio, sí tiene un inicio, pero no tiene un fin. El duelo, o pensando en esta persona de nuestro ser querido, nuestro papá, nuestra mamá, quien haya fallecido, lo vamos a llevar hasta el último momento de nuestra vida. Lo vamos a recordar. Trabajar el duelo, venir a sesiones de psicoterapia de duelo, no significa que voy a venir a olvidarlo, voy a venir a esconderlo y voy a salir. Me dice un paciente, no, pues en cuántas sesiones como que yo ya estoy pilas de nuevo. Digo, ay, ojalá tuviera esa pastilla, ese jarabe, para que 3 veces se lo tome y mire, como si nada. Lo que les decía al principio, es un túnel.
Hay momentos en que decidimos entrar o no, es una situación oscura, oscura, es dolorosa, pero al final hay una luz, siempre hay una luz. Y bueno, pues les decía que les voy a compartir este material, este cuento que habla sobre el pato y la muerte. Compártenlo o léelo tú, adulto o adulta. Creo que esto pues nos puede ayudar mucho a todos. El duelo no se acaba, no es que tenga un fin, se aprende a vivir poco a poco con la ausencia de este ser querido, recordando poco a poco esos momentos y esos bellos, quizá, a lo mejor no siempre fue una buena relación, también es importante aclarar, pero es importante hablarlo, platicarlo, externarlo, para que no nuestro cuerpo, pues, de alguna forma no lo pueda manifestar. Yo siempre les digo a mis pacientes, los canales que tenemos naturalmente son los ojos y la boca. En mi hospital les dicen, están embarazadas y les dicen, no llore porque si llora se le sube la presión y la glucosa y no la vamos a dar de alta. Ya lo dicen menos, porque pues el trabajo de psicología pues es facilitar la expresión de las emociones y entonces el efecto adverso que tiene el llanto, a mí por ejemplo, es que me deja los ojos de sapo. De ahí en fuera, pues hasta a veces hasta me quedo dormida de tanto que lloré. Y bueno, pues les dejo esta frase, el más profundo acto de sanación es hablar, el más profundo acto de amor es escuchar. Muchas gracias. Carmen está en reunión. Carmen, gracias. Adelante. Hola, Doc. Buenas tardes. Hola. Eh, tuve una situación ya, va a cumplir hace 4 años en mayo, con una hermana. Desafortunadamente falleció por cuestiones emocionales que no detectamos a tiempo y pues dejó a su hijo de 6 años. En su momento, pues es un niño de 6 años. Yo no sabía qué decirle. Mi mamá también estaba súper mal y pues nos reforzamos de su padrino del niño. Y la verdad, pues dijimos que había tenido un accidente automovilístico y yendo a su trabajo y hasta ahí se quedó, porque pues era una situación muy, muy desagradable, siendo que fue en casa, ¿no? De hecho, tuvimos que sacarlo a escondidas, circo, maroma y teatro para que no viera la gravedad del asunto o la escena. Y el papá no estaba aquí con él, regresó a los 3 meses y se lo llevó así como si nada. Pues yo sé que es su papá, ¿no? Y no va a estar mejor más que con él. Pero pues sí tuvimos contacto al principio con él, cada mes, cada 2 meses. Ahorita el niño ya creció, Pedro ya creció, y pues desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo verlo, la verdad, pues el niño ya preguntó, el niño ya sabe qué fue lo que pasó con su mamá. Y a mí no me lo preguntó directamente, y qué bueno que no me lo preguntó a mí porque no sabía qué responderles. Se lo preguntó a mi mamá por videollamada, el niño no está aquí, está en Estados Unidos. Y le dijo por qué no le dijimos qué era lo que había pasado con su mamá. Entonces, yo no sé si hice bien o más bien hicimos bien porque pues actuamos varias personas al no decirle, y ahorita que los abuelos paternos están de visita y yo me imagino que el niño ha de preguntar por nosotros y como no lo dejan hablar con nosotros, pues el niño preguntó y los abuelos llegaron y le dijeron, no, pues es que tu mamá hizo esto y esto y esto. Tuvimos la oportunidad, bueno, tuvo mi mamá la oportunidad de hablar con él y lo primero que le dijo fue, ¿por qué no me dijiste qué fue lo que pasó con mi mamá? Le dijo las palabras textuales. Pues ahorita él ya va a cumplir 10 años, ya está consciente, yo creo, la vida pues es muy diferente, pero sí no supe en su momento ni responderle a mi mamá cuando me platicó, porque yo no estuve presente, ni sabría yo
qué decirle al niño. De momento yo le dije, mamá, le digo, pues nosotros no nos corresponde. Finalmente, el niño estando aquí con nosotros durante esos 3 meses después y durante 8 días después, 15 días después, el niño decía que era lo que hacía su mamá, que se la pasaba llorando, que se la pasaba triste y demás cosas. Entonces, pues lo manifestó de cierta manera como que tiene alguna idea. Yo no sé si pueda de cierta manera remediar el que yo no le haya dicho la verdad a esa temprana edad. Esa es mi duda. ¿Qué puedo yo hacer en dado caso de que él me vuelva a preguntar o le vuelva a preguntar a mi mamá? Doc, no le escucho. Sí, perdón. En esta parte yo creo que, pues sí, entiendo que fue un suicidio. Así es. Ok. Bueno, como decía Angie, hay temas que son por ahí más difíciles porque desafortunadamente la sociedad pues todavía está estigmatizado y pues incluso cualquier tipo de fallecimiento o muerte es difícil de comunicar, pero sobre todo esta que desafortunadamente todavía está estigmatizada y pues alrededor de esta temática, de hecho yo le decía a mi directora, sí es importante comentar y abrir un espacio para hablar del suicidio y de todos los efectos o lo que implica todo este manejo, ¿no? Porque sí es algo importante de hablarlo, de decirlo y de poder abordarlo de manera tanto en esta parte a tu sobrino, que decías, Ajá. y pues de manera que, como tú decías en ese momento, pues se hizo. Lo único que yo te puedo decir, Carmen, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, porque pues no imagino la escena y lo que a ustedes les rebasó el impacto de la situación. Si ahorita él ya está preguntando, siempre les decimos tanto en la parte de sexualidad como en la cuestión de muerte, si ya están preguntando es porque claro, ya lo saben y lo que quieren es que tú se los puedas decir de la mejor forma posible, amorosamente, lo que a ti te nazca decirle, pues dentro de toda esta situación que ahorita nos podemos llevar como aprendizaje de poder abordarlo de la mejor manera, porque no lo hiciste con alevosía y con una situación de lastimarlo, al contrario, creo que todo lo que hacemos en un primer momento es para protegerlos, para evitar una situación, pues todos como en la parte de las manadas, ¿no? Proteger a los más chiquitos, literal, así los adultos. Entonces, el momento que llegue Carmen, habla con él, con el corazón. Pues esta presentación, ojalá hayas tomado captura de pantalla. Si no, pues acércate al WhatsApp de Árbol y si necesitas a lo mejor mayor información en relación a esto o material que ahí les puse, pues con toda la confianza. Como yo les decía en algún momento de la presentación, honestidad. Honestidad es lo que pedimos ante este y cualquier tema. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Lisbeth, ok, Lisbeth, para concluir, muchas gracias, Lisbeth, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Como comentabas tú ciertamente que pues todos los duelos son diferentes y que todos son dolorosos, ¿no? En su forma. El duelo que yo estoy viviendo y con mi niña fue por el fallecimiento de mi esposo por COVID, en la primera ola de COVID, cuando todo se salió de control, cuando no había oxígeno, cuando no había hospitales, en esa etapa de COVID. En esos días, mi niña cumplió apenas 2 años de edad. De repente su papá se le desapareció. Su papá, pues era como todos los papás, ¿verdad? Iba a trabajar todo el día, la veía un ratito en las noches. Toda la situación como se suscitó, pues para mí también fue muy, muy difícil. No sé si todavía me escuchan, creo que me fui. Sí. Aquí estoy.
por cómo fue, ¿no? Yo tuve que también pues realizar todo sola, no hubo una oportunidad de una despedida, ni siquiera yo me pude despedir de él, no pudimos hacer ningún tipo de funeral, solamente había que resolver y no, como comentabas tú ahorita, a veces se podía como que en otro tipo de situaciones pues delegar un poco, ¿no? El decir no puedo y ayúdame. En mi caso no podía yo hacerlo, ¿no? Solamente yo tenía que resolver toda esta situación. Y he tratado de leer, de tomar igual talleres, de informarme, estoy tomando terapia. Excelente. Tengo ya un año en terapia, pero igual se me complicó muchísimo precisamente por pandemia, ¿no? Porque todo estaba hecho un caos y yo, pues traté de ayudarme de la mejor manera. Mi niña a los 2 meses de que de repente no vio a su papá y yo con el resolver y la situación como estaba, pues yo sí, no me olvidé pues de tratarlo con ella, pero sí estaba yo también en shock. Y yo pensé que siendo tan chiquita, posiblemente el ya no verlo, pues se le iba a olvidar, ¿no? O sea, que sí. Y no, pues no fue así, o sea, a los 2 meses ella me preguntó de repente así de, oye, ¿y mi papi? Así como que, y entonces fue el balde de agua fría, ¿no? Pero yo le dije la verdad a su edad, como dices tú, creyendo, haciendo lo mejor que yo podía, tratando de no ocultarle, de no darle información de más, pero al final es muy difícil tratarlo con los niños, porque si para uno es difícil de comprender y de aceptar, en ellos es mucho más, ¿no? Yo te digo, tuve que informarme de donde pude, en internet, lo que sea. Hicimos un ritual de despedida con ella, le lanzó un globo, porque sí, mi hija lloraba mucho, mi hija no entendía, hacía todas esas preguntas que ahorita nos exponías, y si está en el cielo, pues, ¿cuándo va a bajar o cómo voy? Yo lo quiero ver, yo le decía, es que yo quiero que me abrace, y yo le decía, no, pues yo te abrazo, y me decía, no, es que no quiero un abrazo tuyo, quiero un abrazo de papá. Entonces ha sido, pues, difícil, un sube y baja, porque te digo, no la he dejado sola, incluso mi terapia, pues en un 80% se ha ido en ella. Yo estoy al pendiente en su escuela también de que las maestras la observen en su conducta y todo esto, porque de repente la veo como que tal vez la información que se le ha dado cubre un tiempo de lo que ella alcanza a entender. Cuando va ella creciendo y atando como más cabos y esto, entonces vienen nuevas preguntas, pero sí siento que en este momento mi hija ya tiene 4 años, ya han pasado pues 2 años, y siento que ahorita sí ya estoy llegando a un momento en el que yo ya no puedo ayudarla, o sea, ya lo que yo le digo no le es suficiente y yo no sé hasta dónde tengo que decir o no decir para no dañarla, ¿no? En este caso. Entonces, no sé si en algún momento pudieran hacernos favor de hacer algo especial con este duelo por COVID, que fue muy, muy fuera pues, de contexto o mundial, claro. Sí, fue horrible, ¿no? Todo fue diferente. Entonces, que sí, ojalá nos pudieran hacer favor de hacer algo específicamente con lo que fue COVID. Y sí, no sé en qué manera yo pudiera apoyarme o seguirme apoyando en este caso con ustedes, por el duelo de mi niña, que me gustaría pues apoyarla, estar con ella y que no se quedaran esos huecos que después ya cuando son más grandes, pues ya traen a lo mejor otro tipo de consecuencias o no sé, ¿no? Sí, yo claro. estoy muy preocupada y ocupada al mismo tiempo tratando, te digo, de ayudarla. Sí. Gracias. Gracias. Pues sí, yo creo que esto es importante, el que puedas generarle un espacio, como tú bien dices, has hecho todo lo posible por
sostenerla. Yo creo que es esta parte tan importante que pues tan es así que sigues aquí y siguen funcionando, sigue yendo a la escuela por lo que escucho, tú sigues pues haciéndote de este material, de esta información y pues claro, aquí está el teléfono, por eso les decía, tómenle foto, el WhatsApp de Árbol de la Vida, incluso compartir espacios para la niña aquí. Dentro de Árbol de la Vida, pues el manejo que yo hago es de niños, adolescentes, adultos mayores, es con la población a la que yo me dirijo y pues si te sirve algo del material o quieres algún material más que pueda ayudarte, como lo has hecho durante todo este tiempo, sí hicimos de hecho un grupo en duelo por COVID y sí es un apartado pues dentro de los rubros por ahí de duelo que se nos dificultó a todos a nivel mundial y pues generó pues todas estas situaciones aún más puntuales, ¿no? Entonces sí tiene un trabajo específico, esa como otro tipo de muertes que se trabajan pues a nivel individual, familiar y pues bueno, aquí están las vías, pues bienvenidos a todos y pues les agradezco mucho. Karina Mejía, estoy a sus órdenes aquí en Árbol de la Vida y pues agradeciéndole aquí a la institución por el espacio, por el haber compartido este tema en el Día del Niño, porque pues sí es importante incluirlo, ¿no? En la vida pues de todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por haber estado presentes. Un tema muy interesante, y muy bien expuesto, me encantó. Muchas gracias, Karina. Y pues esperamos pronto que nos puedas apoyar con alguna otra plática. Este mes, que es Día del Mes del Niño, vamos a tener diferentes pláticas, todas relacionadas con los niños. La próxima plática no va a ser en jueves, vamos a darla en miércoles por situaciones con las terapeutas que no tienen el espacio. El día 19 de abril vamos a tener crianza positiva, también un tema muy interesante para que aprendamos a cómo criar estos niños con una forma positiva. Entonces esperamos, les hacemos llegar el link para que estén enterados y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Karina. Les quiero comentar que ya les agregaron el PDF en el chat para que lo puedan descargar. Y bueno, si a alguien se le dificulta, lo puede solicitar a través del WhatsApp de Árbol, también ahí lo tienen, o en el chat que aquí ahorita les puso mi compañero. Y pues bueno, estamos Y te hago llegar, muchas gracias. Sí, gracias. Te hago llegar, aunque sea virtualmente, tu reconocimiento. Muchas Muchísimas gracias, gracias Tere. por tu apoyo. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.